Muy buenos días. Eh, para la Sociedad Médica, como siempre, es un gran placer continuar con estas jueves eh, de conferencias. Hoy vamos a hablar sobre la anemia ferropénica en niños. El moderador es el doctor Hassan. Esto estará a cargo de la doctora Daniela Falcón, hematólogo, la doctora Richards, que es nutriólogo. Doctor Hassan, adelante. Gracias. Buenos días a los presentes y buenos días, buenos mediodías a los que están conectados vía internet. Bueno, siguiendo, primero agradecer a la Sociedad Médica por esta oportunidad de seguir nuestras charlas, por lo menos mensuales, en el área de pediatría. Hoy tenemos el gusto de tener a dos excelentes pediatras de la institución que van a hablar de anemia ferropénica. Va a comenzar la doctora Daniela Falcón, ampliamente conocida por todos, pediatra poricultor del JM de los Ríos, hematólogo también del JM de los Ríos, y quien nos ha acompañado durante muchos años, ayudándonos a solventar problemas al por mayor de todos nuestros pacientes y dándonos el amor que ella siempre nos da. La doctora Richard también forma parte ya del personal de la institución. Aprendí algo hoy. La doctora Richard está graduada de pediatría en el Hospital Militar. Hizo un máster en nutrición y bromatología en la Universidad de Granada, España. No sé si ustedes saben lo que es bromatología. Yo no sabía. Es la ciencia que estudia los alimentos. Me enteré hoy. La doctora fue profesora en la Escuela Luis Rossetti durante 9 años y nos va también las dos van a disertar sobre anemia ferropénica. La doctora que va a comenzar, la doctora Falcón, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Siempre es un placer compartir un rato con ustedes y hablar de esas cosas que todas las mañanas pasan a través de nuestro consultorio y que en la mayoría de las veces son resueltas entre todos nosotros como equipo. Y no escapa de eso las anemias. Si bien las anemias son la primera causa de consulta para nosotros el hematólogo, generalmente el 80% de ellas corresponden a anemias de tipo nutricional, que no discriminan edad ni sexo y que son prevalentes tanto en el niño y también en esa madre que trae al niño. Probablemente el origen sea esa mamá. Es por eso que queríamos compartir un poco con ustedes de lo que es la ferropenia en primer lugar y posteriormente la anemia ferropénica. Vamos a esperar un poquito que la tecnología venga a nosotros. Bueno, sin embargo, les voy a ir narrando. Hace aproximadamente 2 meses, consulta un jovencito de 6 meses de edad, producto de una primera gestación simple, un bebé súper deseado, un bebé blanco, bellísimo. Su mami venía muy preocupada porque durante el control hematológico por parte de su pediatra, consiguió que el príncipe tenía 500.000 plaquetas con 9.800 blancos. Realmente lo que más alarmó al colega fue el valor de plaqueta. Ya les voy a mostrar la presentación. No deja. Bueno, un poco de paciencia. Bueno, mientras la tecnología no lo permite, vamos a iniciar por hablar un poco de lo que es la ferropenia. Y la ferropenia no es más que la disminución a nivel de la ferrocinética corporal de los valores como considerados paranormal del hierro sérico y de la reserva que es la ferritina. Generalmente es una patología que pasa desapercibida porque la sintomatología pareciera que la tecnología vuelve a nosotros. Vamos a ver. Ok. Entonces comentábamos y hablábamos que en primer lugar íbamos
hablar un poco lo que es la ferropenia, sobre todo porque la ferropenia es poco diagnosticada, pero sus manifestaciones a nivel del individuo trae consecuencias que se mantienen a lo largo del tiempo. Es la principal causa de disminución de los micronutrientes, de hecho es la primera causa. Su terminología es usada indistintamente, tanto ferropenia como anemia ferropénica. Este uso de manera indistinta hace que sea poco diagnosticada la ferropenia. Sin embargo, vamos a ir para atrás. Sin embargo, esta produce afectación no solo en el eritroblasto, sino también a nivel del sistema nervioso central, especialmente astenia y adinamia, a nivel del músculo y sobre todo del sistema inmune, especialmente relacionado con la mielopoiesis y la linfopoiesis. Tenga el paciente ferropenia como sin anemia, las manifestaciones se van a mantener a lo largo del tiempo y de allí la vitalidad de sospechar el diagnóstico y hacer el diagnóstico antes que éste evolucione a su forma más severa, que es la anemia. La ferropenia está ligada a la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero también tiene una gran carga social que es la deserción escolar, concomitantemente es acompañada por enfermedad crónica, altera la respuesta en vacunas en los pacientes, es responsable de muerte perinatal y de muerte materna. La anemia ferropénica, que es esa etapa terminal de la ferropenia, constituye el 50% de las causas de anemia a nivel mundial, pero afecta 1/3 de la población mundial, lo que lo convierte en una especie de epidemia, no solo en los países subdesarrollados, sino también en los países en vía de desarrollo. Para el 2010 se planteaba que la prevalencia de anemia era 1 por cada 8 personas afectadas por anemia ferropénica. Pero ¿cuál es la población más susceptible? Lamentablemente, la población más susceptible son los niños, especialmente lactantes y preescolares, menores de 59 meses, y fíjense que la tasa de prevalencia es alta, del 41.7%. Las mujeres en edad fértil hasta los 49 años, con un 32%, y fíjense, en las embarazadas la prevalencia llega casi hasta el 40%, especialmente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, lo que en consecuencia produce que ese niño va a nacer con niveles de ferritina bajos, o mejor dicho, con una reserva ferrocinética baja que va a comprometer su desarrollo cognitivo, motor, y por lo tanto va a tener una anemia fisiológica del lactante más acentuada, que en la mayoría de los casos, en vez de ser tratada con suplementos de hierro, va a necesitar en algunas situaciones hemoderivados. Después, en la etapa de adolescente y en relación con la menarquia, es más prevalente, y en los ancianos. Como podemos ver en la descripción de los diferentes grupos etarios, finalmente la anemia ferropénica es una anemia de tipo familiar. Una vez que usted diagnostica que un niño tiene una anemia ferropénica, es fácil calcular que la madre y el resto del grupo familiar también tendrá prevalencia de la patología. En cuanto a la etiología, es una enfermedad o es una anemia multifactorial que está relacionada con factores culturales, con factores genéticos y con factores muy relacionados con las condiciones socioeconómicas. Cuando digo socioeconómica, no es solo para los países desarrollados. Ciertas selecciones en tipo de dietas veganas y vegetarianas, hoy por hoy muy de moda, comprometen y es la primera causa de anemia ferropénica en países desarrollados. Básicamente, los mecanismos en cualquiera de las etapas de la anemia ferropénica, los más prevalentes son una disminución en la ingesta,
con una alteración o no de la absorción, un aumento en las pérdidas o pérdidas de un aumento en las demandas o pérdidas por múltiples causas, como veremos en la siguiente lámina. Hoy en día se asocian a esta aparición de la anemia por deficiencia de hierro ciertos elementos como son composición de la dieta, factores culturales, especialmente en aquellos vegetarianos absolutos, procesos infecciosos concurrentes, genética, condiciones inflamatorias y dentro de ellas especialmente obesidad y enfermedad renal, enfermedad metabólica, generalmente encabezada por la diabetes, la famosa disbiosis y por supuesto los más sencillos como son los parámetros sociales, por lo cual no debemos obviar esta situación y de allí la importancia fundamental del grafar en nuestros pacientes. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico tenemos el primer elemento implicado es un incremento en las demandas. Con respecto a este factor, debemos recordar que hay factores fisiológicos que incrementan la demanda, especialmente en la población pediátrica y las embarazadas. En cuanto a las pediátricas, el crecimiento rápido de los lactantes, de los preescolares, de los adolescentes, el embarazo fundamentalmente. Gracias, Ronaldí. El embarazo fundamentalmente entre el segundo y el tercer trimestre. Los entrenamientos, ¿verdad? Hoy tan de moda todas esas actividades físicas que tienen una gran demanda, sobre todo el uso de pesas, no aunado a una adecuada alimentación. La disminución en el consumo, básicamente el más preponderante para los países en vías de desarrollo son la pobreza y la desnutrición. Y en países desarrollados, las dietas vegetarianas, las dietas veganas y por supuesto los desórdenes alimentarios. En cuanto a la disminución en la absorción, en este mecanismo, básicamente está implicada las dietas ricas en cereales y taninos, pero no los taninos del alcohol, los taninos del té. Hay una tendencia actualmente dentro del veganismo también a una ingesta sostenida de infusiones y té que debemos estar atentos. Otras condiciones médicas, especialmente el bypass y la cirugía bariátrica. Es una condición muy importante hacer la evaluación ferrocinética de todo paciente que vaya a usar balón gástrico o algún tipo de cirugía bariátrica antes de la intervención. Dentro de las médicas, fundamentalmente la prevalencia del Helicobacter pylori, la enfermedad celíaca, la intolerancia alimentaria, las gastritis autoinmune y las gastritis atróficas. Dentro de las drogas están fundamentalmente los bloqueadores de la bomba de protones. En cuanto a las pérdidas sanguíneas crónicas, las fisiológicas tienen que ver con la menarquia y se estipula más o menos que debe ser para saber si el sangrado es muy abundante, se toma en consideración el cambio de toallas cada 3 horas, cuánto ocurre, el uso de tampones que no debe exceder 21 por día o la presencia de coágulos no mayores de 2.5 centímetros. Otras pérdidas sanguíneas crónicas, especialmente las de mayor prevalencia en adolescentes y adultos, son las gastrointestinales, las geniturinarias y las sistémicas, especialmente diálisis, las producidas por parásitos, especialmente el esquistosoma, las coagulopatías, de ellas la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia, las telangiectasias y las drogas, especialmente los salicilatos, los AINES como el ibuprofeno y los anticoagulantes. Existe un grupo de anemias ferropénicas que vamos a denominar funcionales, donde el nivel de hierro y la ferritina son normales, incluso elevados. Pero en ella concurre una sustancia que es la hexidina, cuyos valores altos produce una disminución de la absorción del hierro. Por lo tanto, a pesar de que la reserva es adecuada, el organismo no lo puede utilizar. Es por eso que son las denominadas anemias ferropénicas funcionales. Dentro de esas anemias ferropénicas funcionales, las más prevalentes están relacionadas con la enfermedad autoinmune, la infección crónica, cáncer, obesidad, postoperatorios tardíos y complicados, la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal.
Existen también formas congénitas que llevan a la producción de anemia por deficiencia de hierro. Esta enfermedad es conocida con el nombre de IRIDA y ocurre por una mutación en el gen TMPRSS6. Afortunadamente es poco prevalente, 1% en la población mundial, y se caracteriza por un paciente que tiene disminución de los valores de ferrocinética, dependiente el paciente de hemoderivados con altos niveles de hepcidina. Vale la pena mencionar también los agentes estimulantes de la eritropoyesis, en los cuales se produce una anemia ferropénica, pero por competencia entre la disponibilidad y la demanda de eritropoyesis. Los hallazgos clínicos, no vamos a hablar mucho de los generales, pero sí nos es importante que recuerden todas las implicaciones que tiene el hierro como molécula. Está implicado en el metabolismo energético normal, por lo tanto, cualquier deficiencia de hierro trae en consecuencia que el paciente sienta fatiga y astenia, fundamentalmente por el compromiso del músculo esquelético y el cardíaco. Está implicado, por supuesto, en el transporte de oxígeno, en la fabricación de hormonas, en la actividad mitocondrial, en la fabricación de neurotransmisores, y uno de los más llamativos y pasados por alto es que favorece la reparación del ADN. Hablando entonces de las cosas que queríamos dejar sobre la mesa de trabajo, más que los hallazgos convencionales a nivel de ojo y corazón, están los efectos sobre el sistema neuroconectivo. Sobre todo que la mayoría de nosotros manejan niños, embarazadas y ancianos. Probablemente en el anciano no llame tanto la atención, pero sí en el paciente pediátrico y en la embarazada. Trae en consecuencia esta ferropenia, retraso motor y cognitivo, que se mantiene a lo largo del tiempo, aún corrigiendo la deficiencia. Trastornos del estado de ánimo, incluso depresión, cansancio fácil. La interacción durante el juego concurre con niños agresivos o niños apáticos, en los que muchos son diagnosticados dentro del espectro autista y lo que tienen es una ferropenia sostenida. Hay estudios, sobre todo los ingleses, donde en grupos de mujeres jóvenes entre los 15 y 19 años, la prevalencia de fatiga es del 40% en niños y en mujeres jóvenes, solo relacionado con ferropenia sin anemia. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico muy sencillo, donde una historia clínica detallada tiene una sensibilidad del 71% y una especificidad del 79%, cuando se usan en el interrogatorio de manera dirigida, recordatorio de 24 horas, la frecuencia alimentaria, la preferencia alimentaria. Es muy fácil escuchar por parte de las madres, sobre todo madres jóvenes, que el niño mastica la carne y ellas le comentan a uno, pero él se toma el juguito y escupe la parte proteica. Resulta que fundamentalmente el problema está allí. Y el rechazo a los alimentos. Generalmente por el tiempo las madres prefieren a los niños darle carbohidratos, papas fritas, panes, porque el niño utiliza menos tiempo en comer. Lo mismo pasa con los adultos. Dentro de los antecedentes más importantes para la población pediátrica y los adolescentes están los antecedentes perinatales, especialmente las complicaciones, bajo peso al nacer, prematuridad, antecedentes infecciosos, sobre todo en el periodo natal, alergias a alimentos, historia de sangrado en los pacientes adultos y ancianos, comorbilidad, fármacos y menorragia. Está establecido que en un 80% la anemia ferropénica es acompañante de otra comorbilidad. Por lo tanto, es básico al hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, hacer los diagnósticos de la patología acompañante. Siempre es importante recordar, no solo para la ferropenia, sino en las anemias en general, que no es una entidad específica, sino es la consecuencia de un trastorno patológico de naturaleza y causa variable. En cuanto al diagnóstico, son 2 desviaciones estándar por debajo de la masa eritrocitaria, de la hemoglobina o el hematocrito,
siempre en relación con la edad, el sexo y la altura sobre el nivel del mar. Para la población pediátrica tenemos esta tabla, básicamente en los neonatos se considera anemia valores por debajo iguales a 13.5, en la población de lactantes 10.5, para los adolescentes 11 para las niñas, 11.5 para los varones, y después a partir de la adolescencia completada y hasta los 18 años, valores de 12 para las niñas, 13 para los varones y 11 para las mujeres embarazadas. Generalmente es una dama, un caballero, un niño pálido que consulta a nuestra actividad normal y que trae con él unos índices hematológicos donde podemos observar microcitosis, ¿verdad? Volumen corpuscular disminuido por debajo de 80, en cuanto a la concentración de hemoglobina corpuscular, 99, y generalmente se reporta en el frotis la presencia de anisocitosis y poquiquilocitosis. Dentro de los índices hematimétricos que están a la mano de todas las hematologías, está el índice de distribución, que debe ser mayor de 14 y es concurrente generalmente plaquetas elevadas. Los glóbulos blancos generalmente no se ven comprometidos, pero la morfología, especialmente a nivel del neutrófilo, puede haber polisegmentación. En cuanto al reticulocito, que es la expresión de la médula ósea, normalmente puede ser o normal o discretamente bajo, es decir, valores por debajo de 1.5. Generalmente, cuando encontramos la hematología, esta es una dama que consultó por palidez. Les recuerdo que no veo pacientes adultos, sin embargo, esas consultas de pasillo donde alguien le pide a uno el favor de que le vea un laboratorio. Esa dama venía con una historia de sangrado y cuando evaluamos la hemoglobina tenía una hemoglobina de 5.9 y fíjense, volumen corpuscular de 62 con una concentración de hemoglobina corpuscular bastante disminuida y fíjense el ancho del RDW es 17.7, con plaquetas discretamente elevadas y el reporte para ese momento, hipocromía de 3 cruces con anisocitosis de 2 microcitosis. Cuando evaluamos la ferritina, que es el marcador fundamental para esto, 4.5. Esta paciente fue manejada con hierro bioral y posteriormente fue evaluada por el servicio de cirugía para hacer una histerectomía. Desde el punto de vista hematológico, para nosotros, una vez escuchado el paciente, es muy fácil hacer el diagnóstico. En condiciones normales, vamos a ver que se me hizo el apuntador, el glóbulo rojo, ese centro blanco que tiene, no debe sobrepasar los 2/3 del volumen total del glóbulo rojo. En esta lámina que está aquí a su izquierda es lo normal. Pero cuando la anemia ferropénica se instala o la deficiencia de hierro, podemos ver en el frotis de sangre periférica una heterogeneidad en la morfología del glóbulo rojo y ven ustedes cómo ese halo central sobrepasa el volumen total del glóbulo rojo. También podemos observar trombocitosis, todas estas celulitas pequeñitas que están acá son plaquetas y en algunas ocasiones podemos observar a nivel de ese frotis de sangre periférico algunas células que son como especuladitas, que son las denominadas células enlace. Como observan, hay una gran heterogeneidad en la forma. Es un frotis que se observa como de aspecto sucio, ¿verdad? Eso es lo que nos da el ancho de distribución muy alto, a diferencia de la talasemia, donde el índice de distribución generalmente está normal porque la población de glóbulo rojo es más homogénea. Siempre que durante la evaluación hematológica de un paciente concurra otra citopenia como la leucopenia o la trombocitopenia, no importa que los volúmenes estén afectados, que los orienten hacia ferropenia, deben buscar otra patología concurrente de la esfera hematológica. En cuanto a la ferrocinética, para establecer el diagnóstico, básicamente
hierro sérico debe estar, vamos a ver qué pasó acá. Bueno, el hierro sérico debe ser menor de 30, la ferritina sérica debe ser menor de 16. Quería quitar esto de aquí. La saturación de transferrina debe ser menor del 16%. Pero como no todo en medicina es tan fácil, tenemos una entidad que habíamos comentado que es la anemia ferropénica de los estados inflamatorios. El diagnóstico en ellas a veces arroja ciertas dificultades porque en estos pacientes, especialmente en los pacientes con enfermedad crónica, la ferritina puede estar en valores mayor de 100, especialmente para los pacientes con enfermedad renal crónica, los valores son de 300 o más. Por ello es que el principal parámetro para el diagnóstico es a través de la saturación de transferrina, que debe ser menor del 16% para poder hacer el diagnóstico. Y bueno, aquí les tengo un cuadro que pareciera muy retador, pero en cuanto a la anemia por deficiencia de hierro, debe estar disminuida las concentraciones, ¿verdad? La ferritina sérica debe ser menor del 30%, en la ferropenia, en la anemia ferropénica, ¿verdad? Vamos a encontrar disminución del nivel de hierro. La saturación de transferrina debe ser menor del 16%, estableciendo valores normales mayores de 20. En cuanto a la ferritina, valores menores de 12, aunque hay estudios internacionales, hay un guideline de la Sociedad de Gastroenterología Inglesa que encontró en 690 mujeres en edades entre 19 y 50 años de edad que con valores de 50 de ferritina consiguieron una prevalencia hasta del 40% de ferropenia. En estas mujeres el único síntoma tomado en consideración fue la astenia en estas pacientes y una astenia severa, mujeres que cambiaban su rutina o que tenían mayor tiempo, mayor necesidad de horas de sueño. Es por ello fundamental sospechar el diagnóstico, sobre todo porque los cambios a nivel clínico son de manera sostenida. En cuanto a la anemia de los procesos crónicos, básicamente vamos a conseguir niveles de ferritina altos y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la disminución de la saturación de transferrina. Bueno, aquí les valores normales, ¿verdad? Les traigo este caso, es un bebé, un lactante de 6 meses de edad, alimentado con leche de vaca, con una trombocitosis sostenida de 500.000, y cuando hicimos el frotis de sangre periférica, fíjense que es sencillo el diagnóstico sin hacer otro estudio, vemos cómo es heterogéneo el glóbulo rojo, algunos de ellos parecen como evanescentes, y cuando hacemos la evaluación de la hematología, que ya la traía la madre, 12.800 blancos con una fórmula adecuada para su grupo etario, un nivel de hemoglobina de 8, fíjense, volumen corpuscular de 52, con una hemoglobina corpuscular de 14.6, fíjense el ancho de distribución de 23, que hemos hablado que es más frecuente que sea mayor de 14 en ferropenia, mientras que la talasemia minor es normal, y plaquetas elevadas. Cuando hicimos el valor de ferritina, 4.5, y el hierro sérico de este príncipe, 5.9. Hace 48 horas nos llaman de la terapia porque un jovencito obeso de 12 años con una pancreatitis aguda severa tenía una PCR de 24. Nos llaman porque tenía 24.200 blancos y un 82% de neutrófilos. Cuando hicimos el frotis de sangre periférica, nos llamó la atención que había polisegmentación a lo largo de todos los neutrófilos. Cuando revisamos los índices hematimétricos, a pesar de que este niño tiene 13,3 de hemoglobina, es decir, este valor normal, nos llamó la atención un volumen corpuscular de 70,
con una hemoglobina corpuscular media de 24 y fíjense, discretamente aumentado el índice de distribución con unas plaquetas normales. Cuando hicimos el resto de parámetros, fíjense, ferritina 114. Este jovencito tiene el antecedente que esta es su tercera pancreatitis. Entonces habíamos dicho que pudiéramos tener anemia ferropénica frente a condiciones inflamatorias sostenidas y que el parámetro ferritina no nos ayudaba en el diagnóstico. Ahora quiero que vean el resto de la ferrocinética. Fíjense, hierro sérico 3,8, el cálculo de la captación de hierro 291, pero transferrina 0,01%. Y la saturación de transferrina 1. Entonces este jovencito es portador de una anemia ferropénica. Si tomamos el corte para los americanos, que la hemoglobina de este joven debería ser 13,5, y probablemente si midiéramos hexidina en este niño va a ser la responsable de esta anemia, probablemente. Gracias. Esto porque está grabando, está grabando el audio, ¿no? Quiero quitarlo. Buenas tardes a todos. Ya la doctora Falcón les habló magistralmente de por qué hay que prevenir la anemia ferropénica. Y más que la anemia ferropénica, no tenemos por qué llegar hasta allá, la ferropenia. A mí me corresponde hablar del cómo. Lo voy a hacer en 24 minutos. Okay. Entonces, para saber cómo prevenir la ferropenia, es importante tener las metas claras. ¿Cuáles son los requerimientos de hierro para las personas vulnerables? Lactantes de 0 a 6 meses, 0,27 miligramos por día. El resto de los lactantes, 11, 2 a 3 años 7, 4 a 8 años 10, 9 a 13 años 8, varones de 14 a 18 años 11, mujeres de 14 a 18 años 15, esto es por la diferencia que produce la menstruación, y las embarazadas 27. Llama la atención la cifra tan pequeñita, ¿verdad?, de los lactantes de 0 a 6 meses. Eso es porque la leche materna, un litro de leche materna que tiene 0,27, aporta 0,27 miligramos. Dado el impacto negativo bien demostrado de la deficiencia de hierro en el desarrollo físico y cognitivo pre- y postnatal del ser humano, es fundamental prevenirla. Las estrategias disponibles para esto son 4, básicamente. Adecuadas conductas prenatales y perinatales, educación nutricional, fortificación de los alimentos y suplementación medicamentosa. Parece que estuviera diciendo los mandamientos de la Iglesia. En la educación nutricional es donde más voy a detener. Ninguna de estas estrategias es excluyente. Comenzamos con adecuadas conductas prenatales y perinatales. Hay que hacer una adecuación del hierro corporal en la embarazada. A la mujer embarazada hay que recomendarle una dieta rica en hierro y además una suplementación medicamentosa preventiva. Ojalá que lo hagamos ya no curativa, sino preventiva.
Voy a ahondar más en esto en el último punto, que es la suplementación medicamentosa. Incremento del hierro de depósito al nacer. La ligadura oportuna del cordón umbilical, 1 a 3 minutos aproximadamente después de nacer, cuando éste deja de latir, es una medida fundamental para la deficiencia de hierro. Con esta medida se logra aumentar los depósitos hasta en un 30%. Educación nutricional. El pilar fundamental para la prevención de la ferropenia es el asesoramiento a la familia sobre pautas de alimentación adecuada. Comenzamos con la lactancia materna. La recomendación de lactancia materna exclusiva por 6 meses forma parte de la prevención primaria de la ferropenia. Aunque la leche materna tiene una cantidad relativamente baja de hierro, aproximadamente, como les dije antes, 0,3 miligramos por litro, tiene una excelente biodisponibilidad, por lo cual el lactante tiene una absorción, la absorción de la leche materna es muy eficaz por parte del lactante. Por ello, el mantenimiento de la lactancia materna forma parte importante de la prevención es como una garantía, le garantiza al niño unos óptimos requerimientos de hierro durante estos 6 primeros meses. En caso de no amamantar, debemos indicar sucedáneos de la leche materna fortalecidos con hierro, mayor a 7 miligramos sobre litro, si estamos hablando de una leche de inicio, o mayor de 10 miligramos sobre litro, si es una fórmula de continuación. Si un niño ingiere como bebida principal un sucedáneo de la leche materna superior a 7 miligramos sobre litros, se calcula que ingiere 1 miligramo kilo día, que es la ingesta mínima recomendada por la Academia Americana de Pediatría. Por eso, en los países desarrollados, tanto la Academia Americana de Pediatría como otras sociedades de gastroenterología, de nutrición en países desarrollados, pues siempre que el niño esté consumiendo sucedáneos de leche materna fortalecidos con hierro, no recomiendan una suplementación medicamentosa. Claro, esto hay que tomarlo con pinza, ¿no? Esto es países desarrollados, no el de nosotros, que es un país subdesarrollado y que es difícil que una mamá pues le dé durante un tiempo largo un sucedáneo de leche materna fortalecido. Yo he tenido en la consulta, por ejemplo, hace poco, una señora vive en Los Amanes, tiene una muchachita en el colegio Yale, es economista, tiene buen nivel, le indiqué un sucedáneo de la leche materna y más o menos a los 10 meses me dice, doctora, pero es que yo le estoy dando leche nido. Entonces, bueno, yo diría la verdad que en nuestro país subdesarrollado sería bueno, aunque el niñito esté tomando sucedáneos de la leche materna, aunque lo tenga indicado, pues darle suplementación medicamentosa. Por cierto, las leches que indicamos normalmente, NAN, MA, S26, Similac, Enfamil, están fortalecidos con más de 7 miligramos sobre el litro de hierro. Hay que retrasar, es importante retrasar la introducción de la leche entera de vaca hasta después del primer año de vida. Es verdad que contiene algo más de hierro que la leche materna, pero su biodisponibilidad es muy baja. Segundo, interfiere con la absorción de hierro que aportan otros alimentos. Y tercero, lesiona directamente a la mucosa intestinal. Absorción del hierro. La progresiva disminución de los depósitos del hierro hace que después de los 6 meses sea muy importante las fuentes exógenas de hierro, cobren una gran importancia. Con el fin de comprender mejor las recomendaciones nutricionales, les voy a mencionar algunos aspectos de la absorción del hierro. La absorción del hierro es un proceso muy complejo. Depende del tipo de hierro que estemos consumiendo, la cantidad de hierro, la combinación con otros alimentos y del estado nutricional. En la dieta humana hay 2 tipos de hierro: hierro hemínico o hierro Hem, hierro no hemínico o hierro no Hem. El hierro hemínico representa aproximadamente el 10% del hierro total en la dieta. Provee una gran parte del hierro absorbido, ya que se absorbe con más eficacia, aproximadamente un 25%. Se absorbe con más eficacia porque él pasa por difusión simple a través del epitelio intestinal, de la mucosa intestinal, y no se ve tan afectado por otros factores nutricionales como el hierro no Hem.
¿Dónde está el hierro M? En las carnes rojas, en la sangre, o sea, en la morcilla. En los moluscos de concha, por ejemplo, guacuco, chipichipi, pepitona. En el pescado, en las aves. El hierro no M está presente, el hierro no M es mucho más frecuente, si aquel era el 10%, este es el 90%. Pero, aunque es mucho más frecuente, la biodisponibilidad es muy variable, entre 1 al 20%. Y esto es porque él debe absorberse como hierro ferroso, hierro reducido, y esto depende mucho de los otros factores alimentarios que estén al lado de él en ese momento. Se encuentra en los alimentos de tipo vegetal, por ejemplo, los vegetales verde oscuro, brócoli, acelga, espinaca, berro, en las leguminosas como sobre todo las caraotas, los frijoles, las arvejas, los garbanzos, en frutas como la guayaba, el mango, la fresa, ya lo vamos a ver mejor. En la leche también se encuentran alimentos animales, no es que el hierro M solamente está en los animales, no. El hierro no M está en la leche y en la yema del huevo. Aquí están los alimentos con mayor contenido de hierro por intercambio. Me llamó la atención que uno siempre piensa carne roja, carne roja. Bueno, no es que la carne roja no tengo, pero mira dónde está el chipichipi, mira dónde está el guacuco, mira dónde está la pepitona. Y también uno pudiera tener la tentación de decir, bueno, pero vamos a darle, mira, la selga tiene 4.5 miligramos de hierro, mientras que la carne de res tiene 1.2 y la carne de res es más cara, sí, ya sé, pero la selga tiene hierro no, se ve muy afectada, se absorbe mucho menos, no es lo mismo la carne de res. Hay factores que aumentan la biodisponibilidad del hierro como son el ácido ascórbico y el factor cárnico. Se ha determinado que el hecho de incluir 25 miligramos de ácido ascórbico en 2 de las 3 comidas principales duplica o aumenta en doble la absorción del hierro no M, aunque haya la presencia de factores inhibidores. Ajá, ¿y dónde está 25 miligramos de ácido ascórbico? Bueno, más o menos eso es una mandarina pequeña, medio limón, 1/3 de naranja, no es mucho. Factor cárnico. El consumo de carnes rojas o blancas, además de aumentar, además de proveer hierro M, aumenta la absorción del hierro no M. Aquí está una tabla con los alimentos con mayor contenido de ácido ascórbico. Entonces, la recomendación sería que en 2 de las 3 comidas principales siempre haya un alimento rico en vitamina C para aumentar la absorción del hierro no M. Así como hay factores que aumentan la absorción del hierro, hay factores que disminuyen la absorción del hierro. Por ejemplo, el ácido fítico y sus sales, como el fitato, constituyen la principal forma de almacenamiento de fósforo en, por ejemplo, las leguminosas, caraotas, frijoles, arvejas y en alimentos, en cereales con salvado integral. Los polifenoles que se encuentran en el cacao, en el té y en el vino. Entonces, sería bueno, primero que el niño jamás tome Nestí, cosa que les encanta, ¿no? Pero cuando menos que no lo tome, pues junto con el almuerzo, porque nada hacemos entonces con darle hierro y también darle polifenoles como es el Nestí. Y a nosotros, el vino, pues no tomarlo justo con la comida. Tanato o tanino. Ok, provienen del ácido tánico. Ellos son antioxidantes si se usan. Ellos son antioxidantes si se usan en poca cantidad, pero en exceso dificultan la absorción de las proteínas y del hierro. Se encuentran en el café, en el té y en los vegetales de hoja verdes, como la espinaca o como el orégano. La proteína de soya también. Ajá, pero ¿cómo hacen eso? Bueno, ellos se unen muy eficazmente al hierro no en el intestino y forman entonces un complejo insoluble que hace que ya el hierro no esté biodisponible, no pueda absorberse. Esto disminuye la absorción del hierro en un 50 a un 80%. Sin embargo, este bloqueo de la absorción es bastante contrarrestado por la vitamina C. El calcio. El calcio es el único micronutriente implicado en la disminución de la absorción del hierro M. Por eso, cuando uno toma un suplemento de hierro,
No debería tomarlo junto con la comida principal. Además, el calcio tiene un ritmo circadiano, se absorbe mejor en la tarde-noche, o sea, en la tarde, en la noche. Y eso lo hace porque compiten los dos con el mismo transportador. Si se ponen el calcio y el hierro al lado, el más fuerte es el calcio. Entonces, no deberíamos utilizarlos los dos. Hay suplementos que uno dice, pero bueno, yo me tomo un suplemento que yo veo por detrás y tiene calcio y tiene hierro. Bueno, si tiene poca cantidad de calcio, como por ejemplo 300 miligramos de calcio elemental y hasta 5 miligramos de hierro, pudieran absorberse los dos. Ya cuando tiene más de 300 miligramos de calcio, quizá sería bueno tomar otro tipo de suplemento y tomar el calcio aparte. La Organización Mundial de la Salud recomienda que durante la introducción de alimentación complementaria y posteriormente, ya cuando el niño diversifica su alimentación, debería ingerir diariamente carne roja, vísceras como hígado, riñón o morcilla, o moluscos de concha, como los que dije, chipi, guacuco, pescado, aves, huevo. ¿Le voy a dar hígado todos los días? Claro que no. Pudiéramos darle hígado una vez al mes, pudiéramos darle morcilla una vez al mes. Nos da miedo, por ejemplo, en la alimentación complementaria, incluir chipi, guacuco en unos niños por el potencial factor alergénico. Sí, a mí también me daría miedo. Pero de repente, oye, ya cuando el niñito ha diversificado, un niñito de 2, 3 años, yo creo que sería bueno, y por supuesto nosotros, sería bueno incluir esto dentro de nuestra dieta. El pescado siempre tiene la reticencia a las mamás. Es que no lo encuentro fresco. ¿Quién de nosotros va a La Guaira a comprar pescado? Es una cosa de ir educando a la mamá. Entonces, con la finalidad de lograr el cumplimiento de una dieta de biodisponibilidad adecuada, recordémonos de las proteínas, diariamente o con la frecuencia que éste pueda. Con respecto a los almidones, la avena provee una buena cantidad de hierro, las caraotas, los guisantes, las lentejas y el germen de trigo. Pudiéramos añadirlo a algunas preparaciones. Con respecto a los vegetales, acordémonos de los verdes oscuros, brócoli, berro, acelga, espinaca y los pimentones. La mamá no se equivoca cuando dice, le doy jugo de pimentón, le echo pimentón. Bueno, no está tan perdida tampoco. En cuanto a las frutas, guayaba, mango, fresa, que a los niñitos les encanta, naranja, lechosa. Ok, fortificación de los alimentos. La fortificación de los alimentos es considerada el método más efectivo para combatir la deficiencia de hierro a nivel poblacional. Primero por su bajo costo y después porque es independiente de la voluntad. Hay varias estrategias para fortificar los alimentos. Hay una estrategia que es fortificar un alimento, digamos, básico, que lo consumen en gran cantidad una significativa cantidad de la sociedad. Por ejemplo, la harina de maíz, la harina de trigo menos. O también hay otra estrategia que es dirigirnos a grupos vulnerables, por ejemplo, a niños menores de 2 años. Así se fortifican los sucedáneos de la leche o la bendita leche nido que les encanta a las mamás o los cereales infantiles. Los cereales infantiles, Nestum y Ma, tienen una buena cantidad de hierro. Y así llegamos al cuarto punto, que es la suplementación. Actualmente se dispone de evidencia suficiente acerca de la eficacia de la suplementación con hierro en la prevención de anemia en países de alta prevalencia de anemia, o sea, que es superior al 40%, como bien dijo la doctora Falcón. Sin embargo, no hay consenso unánime en los países desarrollados, aquellos que tienen baja prevalencia de hierro. Este punto me fue muy difícil hacerlo, porque nosotros normalmente pues tratamos de fijarnos, de modelar a la Academia Americana de Pediatría, a las sociedades españolas, a la Sociedad Europea de Gastroenterología, de Nutrición, y ellos tienen una visión de país desarrollado. Entonces, básicamente lo tomé de la OMS, que es el mismo que toma la sociedad chilena y se parece al que tomamos aquí nosotros. Entonces, nos vamos a dirigir a grupos vulnerables. Esto lo manejamos bastante bien, los lactantes a término con lactancia materna, 1 miligramo kilo día del 6º al 12º mes. Sin lactancia materna es igual, pero a partir del 4º mes.
Lactantes pretérmino, como sabemos, es más. Si es mayor de 1500 gramos, es 2 miligramos kilo día del segundo al 12º mes. Pero mientras menos haya pesado, mientras más pequeño haya sido, mayor es la dosis de hierro, es de 4 a 6 miligramos. De 4 a 6 miligramos kilo día del segundo al 12º mes. Los preescolares, 2 miligramos kilo día, máximo 30 miligramos por día, 3 meses al año. Se recomienda que esos meses sean los de colegio. Escolares, igual, 2 miligramos kilo día, 30 a 60 miligramos por día, 3 meses al año. Adolescentes post-menarquia, 60 miligramos por día, 3 meses al año. Y embarazadas, 60 miligramos al día durante el segundo y el tercer trimestre. Estamos hablando de prevención. Como alternativa eficaz a la administración diaria de suplementos de hierro, se ha propuesto una administración intermitente. Eso significa 1, 2 o 3 veces a la semana en días no consecutivos. El fundamento de esto es la duración de 5 a 6 días de la célula del epitelio intestinal y su capacidad relativa, su capacidad limitada de absorción de hierro. Entonces, si se usa de manera intermitente 1 o 2 días a la semana, solamente se estarían exponiendo al hierro las células nuevas del epitelio intestinal y así, en teoría, se aumenta su eficacia en cuanto a la absorción. Otra cosa es que como es una mayor cantidad de hierro, hay una alta cantidad de hierro en la luz intestinal y eso entonces minimizaría el bloqueo que hacen otros alimentos en la luz intestinal. La experiencia en diferentes poblaciones ha puesto de manifiesto que las personas que usan administración de hierro intermitente tienen menores efectos colaterales. Y por último, les es como más aceptable para ellos, lo que hace entonces un mayor grado de cumplimiento. Entonces, lactantes sin lactancia materna, 15 miligramos al día, 2 veces por semana. Del cuarto al mes 23. ¡Oh, al mes 23! Bueno, claro que lo estamos dando 2 veces por semana. Lactantes con lactancia materna, igual 15, 2 veces por semana, del mes 6 al mes 23, de 2 a 4 años, 25, 1 vez a la semana, 3 meses sí y 3 meses no. Se recomienda que se haga durante la actividad escolar. 5 a 12 años, 45 al día, 1 vez a la semana, 3 meses sí y 3 meses no. Adolescentes post-menárquica, 60 al día, 1 vez por semana, 3 meses sí y 3 meses no. Embarazadas, 60 al día, 2 veces por semana, durante los 9 meses. El preparado que se recomienda porque tiene mejor absorción es el sulfato ferroso. El polimaltosato férrico, bueno, lo que pasa es que se encuentra muy poco, ese también se recomienda, pero en nuestro medio sería muy bueno usar el sulfato ferroso, no el bendito ferganil, que es el que nos venden en todas partes. No, esto yo lo busqué. Está en jarabe, está en tabletas y está en gotas en Farmatodo. Se consigue divinamente y es muy económico. Si nosotros, uno de los pacientes que presentó la doctora Falcón, lo manejamos entre las dos. El muchachito no solamente tenía 8.2 de hemoglobina, sino tenía una repercusión a nivel de su desarrollo psicomotor. Él ya debía sentarse solo y no se sentaba. Se mantenía sentado, pero no se sentaba solo. Él pasó por 5 pediatras. Si alguno de esos 5 pediatras hubiera recomendado una alimentación consona con lo que él necesitaba o hubiera indicado una suplementación preventiva, cosa que no hizo, el muchachito no hubiera estado así. Entonces, bueno, es bueno haber prevenido eso. Bueno, muchas gracias y no quería dejar de agradecer a la sociedad. Sí. Para la pregunta. Para la pregunta, Sí, sí. pero quiero mandar la última línea, pero preguntar. Esta es implementación, la línea de suplementación. Las dos últimas, creo. Ajá, ahí, perfecto. ¿Tú te estás refiriendo a prevención o a tratamiento ya de la Prevención. prevención? O sea, que todo lo que está
lo tenemos que dar durante toda la vida sin eso. Sí. Y si come bien, y si come bien, no importa. Para países con alta prevalencia de hierro, doctora, lo que pasa es que como esto es un país sui generis, no solamente es verdad que somos un país con alta prevalencia de hierro, un país subdesarrollado y pobre, pero lo que llega a Policlínica Metropolitana, bueno, habría que individualizar qué clase social tiene, o sea, qué tipo de madre es, pero básicamente esto es, bueno, para nuestro país, para un tipo de país como el de nosotros. Me sorprende porque realmente nosotros en la práctica diaria, yo particularmente no utilizo suplementación medicamentosa a lo largo de toda la línea de los adolescentes, sí, pues, y en etapas críticas de la lactancia lo hago, pero hacerlo durante tanto tiempo no lo siento, no está bien. Pero porque no llevamos toda la no venimos llevando las recomendaciones de la Academia Mexicana de Biología. Y eso no se cumple en nuestro país. Cuando usted le pregunta en general, por ejemplo, esta mamá, cuando nos llegó, cuando nos llegó, una muchacha universitaria, clase media, un bebé planificado, cumpliendo todas sus recomendaciones generales. Cuando le preguntamos a esta mamá cómo fue el embarazo, no, todo chévere, sí, pero cómo fue tu nivel de hemoglobina. Ah, bueno, sí, tuve menos de 11 de hemoglobina, pero el doctor me dijo que esto era normal. Y si bien 11 de hemoglobina se incluye en primero, que es adecuado, cuando llegamos al segundo trimestre, si eso se acentúa, las mujeres deben aumentar de emergencia. ¿Por qué? Porque durante el segundo y el tercer trimestre, especialmente el trimestre, el 85% de esta reserva que va a tener es en ese trimestre. Entonces, las otras cosas son las características como nosotros ponemos. Por eso es que es importante en historia clínica el recordatorio de 24 horas y la frecuencia importante, pero no podemos seguir indicando en base a países desarrollados. Hay que individualizar a nuestro paciente. Un paciente prematuro, al mes de vida hay que empezar a suplementar, no a los 2 meses como la recomendación. ¿Por qué? Prematuro, la otra sitio de hierro, desgraciadamente estuvo hospitalizado, tomaron bueno. Pues la parte de la eritropoyetina se va a sacar. Entonces ustedes no van a quedar más los medicamentos que usan. Si estuvo hospitalizado, recibió inhibidores de la bomba de serotonina, recibió antibióticos, todo eso que favorece la utilidad y la puesta en marcha de la eritropoyetina de ese bebé. Entonces ese bebé dentro de la consulta debe estar libre. Ok, me parece que sería más lógico uno individualizar, como tú acabas de decir, yo entiendo todo lo que tú explicaste, yo tengo un conocimiento de eso, pero me parece que si un niño se alimenta bien, tiene una adecuada aporte de hierro, tiene un adecuado aporte de ácido ascórbico, etcétera, darle hierro suplementario durante tanto tiempo, ¿verdad? También puede traer aumento del hierro a nivel sanguíneo y eso es una hemociderosis. Entonces, yo creo que a mi juicio, lo más práctico sería hacer una ferrocinética, ¿verdad? En determinados momentos de la vida del niño, y si realmente lo necesita, hacer la suplementación, pero no hacerlo a todo el mundo. Bueno, de repente es válido a un niñito de clase media que uno considera que se alimenta bien, pues de repente es válido hacerle quizá no la ferrocinética entera, sino una hemoglobina con ferritina, una hemoglobina hematocrito con ferritina. Yo normalmente no mandaba hierro todo el mundo. Y bueno, en el transcurso del año, la verdad es que he observado en pacientes que tienen buena hemoglobina, buen hematocrítico, pero tanto la hemoglobina como la que está baja. Entonces son técnicas de hierro. Yo lo que estoy haciendo ahorita y lo estoy haciendo, estaba haciendo empíricamente, y de verdad que te felicito a las dos por algo espectacular y aprendí muchísimo
Yo ahorita estoy mandando por lo menos un mes de hierro cada 6 meses a todos mis pacientes, a todos, religiosamente. Y sí, soy sincero, he mandado muchas veces el bendito Sargané y los pacientes no me mandan así para cubrir más poquito. Entonces ahora es un pato perroso para todo el mundo. Y ese zapato perroso se pregunta, ¿será solo o damos así un cuarto también? ¿Alguna pregunta de doctor? Para que ahí también está viendo. No, ahora son comentarios que no porque yo un comentario de que lo que están recomendando es usarlo 2 o 3 meses al año. ¿Okay? Y además estamos viendo, hay una cantidad de niños que son deportistas de alto rendimiento, que ellos en particular, cuando no les estudian la parte patológica y la parte cinética, estos niños, aunque aparezcan cuando tienen una valor que vienen con los síntomas normales, sus requerimientos están implementados, aunque uno garantice dentro de lo posible la alimentación adecuada y balanceada. Estos niños necesitan un suplemento adicional en ciertos momentos. Igualmente siempre los pacientes se individualizan para funcionar el tiempo. Pero la razón es que se da un movimiento, la una cosa popular, ya estoy orientado, siempre y cuando el ancho de distribución esté por encima de los 14, porque de lo contrario sí sería una calación. Con respecto a los niñitos deportistas, usualmente uno aumenta 5 miligramos por encima de los requerimientos, de acuerdo a la edad. Y lo da 3 meses al año. También. En actualidad, quisiera presentar este caso. En el caso de una preciosura que tuvo la gran suerte en la vida, de hecho, que se lo voy a dar a tu programa. Okay. Quisiera aprovechar de presentar un caso, por casualidad, de una lactante quien ha tenido la gran suerte de su vida de poder llegar a una familia que se va a encargar de ella y la va a cuidar. Ella llega a esa casa cumpliendo un poco menos de 1 año, pálida, en condiciones pues con bajo peso, y yo quisiera darte, por favor, los exámenes de laboratorio para que los veas y los puedas ir interpretando. Aquí está. Ella llega pesando 8 kilos, un poquito menos de 1 año, y se estaba alimentando, era con leche, no se sabe cuál leche, de vaca probablemente, pero ni la cantidad, ni el volumen. Ok, entonces, estos son sus exámenes. Ok. Entonces, 1 año de edad. Siempre es importante la hematología antes de ir a ver lo que estamos buscando, revisar leucocitos y plaquetas. Si no, corremos el inconveniente de pasar por alto cosas que debemos ver. Fíjense, leucocitos 8100, es una lactante, una bebé de 1 año, con los neutrófilos tiene 31%, linfocitos 59%, monocitos C. La hemoglobina 8,8 con un volumen corpuscular medio de 70, una hemoglobina corpuscular de 20 y fíjense, el RDW 17.7 con unas plaquetas en 371. O sea que hasta que se demuestre lo contrario, es una anemia ferropénica. Ok, aquí están los exámenes. Ok. Otra cosa que me pasó, cuando estudiamos un paciente con una deficiencia nutricional, no es raro que simultáneamente tenga déficit de folatos y B12. No les extrañe conseguir el paciente disminuida la concentración de hemoglobina, pero con un volumen corpuscular normal, porque la deficiencia del folato y el B12 conserva más o menos, porque la tendencia es a hacer macrocitosis. Entonces hay que estar siempre pendiente. Ok, esta bebé, ¿qué más tiene aquí? Ok. Glicemia 79,
una creatinina de 0,34. Recordar que en los estados nutricionales comprometidos la creatinina siempre es baja. El ácido úrico 2,2 y triglicéridos 93,7. Unas transaminasas, la AST, la oxalacética en 40,6. Y por aquí albúmina en 4,3, proteínas totales 6,6. Sí, pareciera no, hay una anemia ferropénica, ¿no? Y una combinación. Probablemente ella tuvo una fisiológica del lactante que si no hubo la lactación adecuada se prolongó y terminó en ese valor. Que ella, bueno. Esta niña, cuando llega, se paraba con un poquito de dificultad. Llega a la casa, le comienzan a dar ácido fólico y comienza a recibir hierro también por vía oral. En un mes estaba pesando 8 kilos, ahorita está pesando 10 kilos y tanto. Camina, corre y le salieron como 5 dientes al mismo tiempo. Sin embargo, yo no estoy segura de que esté adecuadamente alimentada por las características de alimentación de la familia. Claro, Yo tengo una pregunta. Usualmente nosotros manejamos pacientes que ameritan antiagregación o anticoagulación o ambas. Muchos, incluso con patología vascular periférica, son pacientes que ameritan algún tipo de anticoagulación o al menos tromboprofilaxis. Y adicionalmente a eso, nosotros utilizamos medicamentos que tienen efecto, no es un efecto principal, pero es un efecto secundario de agregación plaquetaria, como lo es el silofosfuro. Incluso la misma pentoxifilina que modifica la elasticidad en la pared de la hidrocina. Esto, en el contexto de la última charla, estos pacientes, aun cuando no presenten anemia, aun cuando no presentasen alteraciones en los valores de volúmenes corpuscular y de concentración de hemoglobina corporal media, ellos serían candidatos a esta suplementación oral con hierro paroxístico, porque esto que dijeron ustedes que se utiliza 2 veces por semana, profilaxis. Sí, intermitente. Serían candidatos para eso. Ok, y la dosificación entonces sería con sulfato ferroso, porque uno es especialista quirúrgico, las casas comerciales te vendieron el pergalín fólico como la panacea del siglo, y resulta que no debemos utilizar el sulfato ferroso porque es chico. Y resulta que sí. Sí. Entonces, lo que es la dosificación adecuada, o sea, La dosificación adecuada. media hora antes de las comidas, con cítricos si es posible, Exactamente. absorción, Gracias. Otra cosa que quisiera agregarle es que tu paciente debería hacerle índice de saturación de transferencia, porque los pacientes con patología vascular y este tienen niveles de insulina aumentados. Entonces tienen hierro normal, pero no lo pueden usar. Si la saturación de transferina en esos pacientes no se distingue, saturación de transferina, que es menor de 16, tiene indicación de hierro, pero parenteral, no vía oral. Y si bien pudiera usar este nivel de hierro oral, este hierro debe darme durante 3 meses, pero tendría que dar más del doble. Porque si bien la expresión está aumentada de esta manera inteligente, necesita más tiempo para llenar el depósito. En estos casos, de pacientes están con anticoagulantes del hierro, a veces muestra que es una ropenia y es el hierro, después tienen una corriente imperceptible, intermitente, le da hierro y no mejora la hemoglobina, de su preferencia una anemia por corriente crónica, porque a veces Yo insisto que yo no manejo algo enfermo. Aparentemente está. Hay una guía de
que todo adulto, primero de uno, menor de 50 años, con ferropedia inexplicable, es candidato a ser el porque hasta que se demuestre lo contrario, en los países desarrollados, la eutanasia de ferropedia son fundamentalmente el cambio en la dieta, por los estilos de dieta de estos de moda, nosotros con las pérdidas de arquitectos de manera propia. Entonces, siempre, tú necesitas hacer todas las ferrocinesis, una hematología, una ferritina y un índice de saturación de transferina. Hay una cosa que quería decir. En la clínica llegó un equipo que es de última generación de hematología, un procesador hematológico. Tiene concentración de hemoglobina en reticulocito. Y ese es un parámetro que en el mundo es carísimo, pero con este nosotros lo tenemos disponible. Empezó ya de mañana, pasado, sí. Sí. La doctora y yo no manejamos más tiempo, pero es primario revisar la guía de ferropedia de adultos y niños, entonces cualquier cosa, nosotros tenemos los artículos disponibles porque se nos son muy interesantes el tema. El perfil de anemia como está aquí establecido en el laboratorio. No, doctores, no. Usted lo primero que tiene que hacer, porque no hay ferropedia así como morbilidad. No hay anemia como presentación única. La anemia es solo una garantía que está pasando ahí. Y la ferropedia y la anemia ferropédica también, sobre todo en el adulto. En el adulto y en las mujeres jóvenes. Entonces, con una ferritina y una saturación de transferina, el paciente crónicamente enfermo para el diagnóstico de anemia ferropénica funcional debería ser la PCR. Daniela. Hay un elemento en cuanto a la pregunta de Jessica, que es la visión del internista versus la versión del cirujano. Para nosotros, los cirujanos, un adulto con anemia, el primer elemento a descartar es un sangrado leve e inespecífico y que la mayoría de las veces no es oncológico, sino más bien de patologías benignas tipo gastritis atróficas, hemorrágicas o simplemente gastritis erosiva con sangrados que no se ven y con una investigación de sangre oculta en ese, como una sola cruz que salga positiva de sangre oculta en ese, es indicativo de un paciente que debe mínimo en enfoque efectiva superior y seguridad también. Bueno, primero agradecer nuevamente a la Sociedad Médica por la oportunidad de haber compartido todos esta interesantísima charla. Invitarlos para el próximo mes que vamos a hablar de pubertad precoz, dado por una de las doctoras de la emergencia. Y aparte, Guillermo, quiero que planifiquemos una reunión con los obstetras, por aquí estaba Paul, no sé si se fue, para hablar de una serie de cosas que nos conciernen a los dos departamentos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo.